Muy buenas noches, gracias por estar allí pendientes de esta conversación que estamos iniciando. El día de hoy vamos a hablar de la reganancia de peso post cirugía bariátrica. Para eso me acompaña el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo. Estoy esperando ver que está conectado. Aquí está el doctor Di Giorgio, ya le voy a enviar pues la invitación para que se una a esta conversación del día de hoy. Gracias a ustedes por estar allí. Tuve unos problemitas técnicos con la luz, pero bueno. Hola, ¿cómo estás, José? María Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, contenta de verte la cara, aunque sea por esta vía. Mi Así, invitado es gastroenterólogo, él es especializado o está especializado en enfermedades biliopancreáticas, en endoscopia terapéutica y el procedimiento para bajar de peso denominado banda gástrica endoscópica. Y precisamente por especializarse en este último procedimiento, que es uno de los procedimientos que se enmarcan dentro de lo que es la cirugía bariátrica, vamos a hablar de la reganancia de peso post cirugía bariátrica. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que deja de hacer el paciente o lo que pasa en el paciente que lo lleva a ganar esos kilos que ha perdido gracias a un procedimiento que no es nada sencillo, porque ninguno de los procedimientos que se marcan dentro de la cirugía bariátrica son per se sencillos? Y bueno, vamos a hablar de por qué sucede esto, porque además creo que es algo que preocupa precisamente a muchos pacientes bariátricos, por un lado, o aquellos que desean serlo, aquellos que se desean someter a un procedimiento de este tipo. Gracias por estar con nosotros. no, gracias a ti por la invitación, como siempre. Eh, Mira, lo primero que hay que decirle al paciente bariátrico es que la reganancia de peso después de un procedimiento bariátrico no siempre es su culpa. Es una situación que se puede dar aunque el paciente haga las cosas bien, entre comillas bien, que mantenga dieta, que mantenga un estilo de vida saludable. Hay pacientes que pueden reganar peso y esas cifras pueden ser tan elevadas como 20% después de un bypass gástrico o 5, casi 30% después de una manga gástrica. Eso es bien importante. Además, es muy frecuente el paciente que viene a consulta para un procedimiento, o sea cual sea, bien sea un bypass, una endoscópica o manga gástrica endoscópica, un bypass. El paciente pregunta, doctor, ¿qué garantía hay que yo no regane peso? Este procedimiento se puede perder. No, sí se puede perder. Todos los procedimientos se pueden perder. Uno puede pegar la boca al colon y si ese paciente toma bebidas alcohólicas y come dulce, ese paciente va a regalar peso, independientemente de lo que hagamos. Entonces, es sumamente, aunque esté desnutrido, pero es sumamente importante que entendamos que todo procedimiento bariátrico se puede perder. Eso es importante. Y que además Bueno, hay un riesgo de perderlo aunque se hagan las cosas bien. ok, ¿Ok? vamos a hablar de todo eso. De hecho, hiciste un comentario que vale la pena recalcar o como que detallar un poquitico más. Y es el hecho que mencionas que pueden haber pacientes obesos desnutridos. Y esto es bueno que quede claro. El que tú tengas sobrepeso no quiere decir que tu cuerpo reciba todos los nutrientes que requiere para funcionar de manera eficiente, porque tú puedes estar obeso alimentado solamente con pan, por ejemplo, o con harinas. Y precisamente si es así, vas a ser un obeso desnutrido porque esa es tu única fuente alimenticia. Y ya que mencionas eso, recuerdo el caso de una paciente bariátrica que trabajó conmigo durante 3, 4 años post cirugía. Obviamente ya había adelgazado una cantidad de kilos y si nos está viendo seguramente va a saber que me estoy refiriendo a ella, que ella no comía comida normal. O sea, cuando yo digo comida normal, es esa comida que debería ser nuestra, o debería formar parte de nuestra dieta. Me refiero a proteínas de buena calidad, me refiero a vegetales, sobre todo de color verde, y carbohidratos saludables, no solamente representados en los vegetales, sino también en féculas. Y bueno, resulta que ella lo único que hacía era comer chucherías, literalmente chucherías y chocolate. Entonces, Claro. obviamente, como tenía el estómago reducido, se llenaba con poco, pero su único alimento era ese, y ahí es donde estamos hablando
de una persona que quizás no tuvo una reganancia de peso importante, pero sí estaba muy mal nutrida, obviamente con una cantidad de consecuencias muy marcadas en su nivel de salud. Claro, esos son los pacientes bariátricos que más sufren que problemas de nutrientes como hierro, ácido fólico, vitamina B, porque se alimentan mal. Además tienen un problema de absorción que el paciente que tiene bypass tiene que entender que cambia una, entre comillas, cambia una enfermedad por otra. O sea, cambias la obesidad, que tiene una cantidad de consecuencias cardiovasculares, musculoesqueléticas importantes, y se en tu vida por un potencial producto de desequilibrio nutricional que puede venir reflejado en un problema de desnutrición de hierro, ácido fólico, vitamina B y algunos otros, digamos, micronutrientes, que se pueden fácilmente suplementables si el paciente eh, va a sus controles y hace las cosas, obviamente, hace sus seguimientos adecuados y comunicados, ¿no? Entonces, claro, ese paciente que hace las cosas como tiene que hacerlas, tiene mucho menos riesgo de tener un problema nutricional derivado de la cirugía que se hizo para perder peso. Estos pacientes que tú hablas son pacientes que están condenados a ser pacientes obesos malnutridos, pacientes con problemas proteicos, con nutrición proteica, estos pacientes gordos que tú los ves con una mala calidad de cabello, con una quebradiza, con que son pacientes pálidos, tú los ves enfermos, y son pacientes gordos que además se ven enfermos, pues son pacientes gordos malnutridos, ¿no? Y están malnutridos Se por te, muchas razones. se te interrumpe un poquitico la voz, a veces mejora, a veces no tanto, pero eso es para ver si puedes ir ajustando mientras que yo te hago la siguiente pregunta. Tú también mencionabas, y voy a hacer aquí otro paréntesis en función de lo que me comentas, que tú cuando te sometes a una cirugía bariátrica para quitarte el sobrepeso importante o superar la obesidad mórbida, eh, vas a tener ciertos efectos secundarios. O sea, vas a poder lograr escaparte quizás de problemas de tensión arterial por obesidad, de problemas cardiovasculares, ¿cómo se llama? A librar de la diabetes, pero vas a tener ciertas tendencias a déficits nutricionales. ¿Eso aplica en todos los tipos de cirugía bariátrica, José? Eso aplica más a las cirugías malabsortivas, como el bypass gástrico, por ejemplo. Ahora, todas las cirugías bariátricas, todas las cirugías bariátricas que modifican la anatomía realmente, o sea, que seccionan una parte, que hacen una anastomosis, bien sea una manga, vamos a hablar de las dos más importantes, que son la manga gástrica y el bypass gástrico, importantes, las más populares. En el caso de la manga gástrica hay dos cosas. Uno, hay un aumento en el vaciamiento gástrico, con lo cual es síndrome de dumping, y lo otro que puede haber es un problema de reflujo. Es muy importante saber que uno de cada 5 pacientes que se hace una manga va a tener reflujo que no tenía antes de la manga. En muchos pacientes, afortunadamente, ese reflujo se puede manejar con tratamiento médico, pero hay un porcentaje de estos pacientes que presentan una cosa que se llama enfermedad por reflujo intratable, que es que aunque tomen tratamiento médico con inhibidores de bomba de protones y prokinéticos, pues tienen síntomas de reflujo. Y son pacientes que terminan operados otra vez o reintervenidos para tratamiento del reflujo. Entonces, hay Pero que se puede corregir ese reflujo reinterviniendo al paciente. allá voy. Mm. La cirugía para resolver eso es convertir esa manga gástrica o hacer una cosa que se llama una serosotomía, que es cortar la serosa, es una cirugía, una reintervención, que es agrandar un poco la manga, o la otra opción es hacer un bypass, convertir esa manga en un bypass gástrico. Hay que escoger muy bien cuando uno va a hacer un procedimiento bariátrico y las razones por las cuales las va a hacer. Y yo invito a pacientes que hacen procedimientos bariátricos con índices de masa corporal bajos a que lo piensen bien y entiendan que existe un riesgo de que usted termine con un bypass por querer perder 10 kilos y porque el cirujano haría una cirugía para perder 10 kilos. Entonces, eh, oye, hay que escoger muy bien y hay que ver con lupa las cosas que se hacen y por qué en otros países del mundo no se hacen cirugías bariátricas en pacientes con índices de masa corporal bajos. Porque las cirugías bariátricas no es porque sean demasiado conservadores o porque los cirujanos son malos, sino porque puede haber consecuencias
y hay procedimientos endoscópicos o procedimientos médicos. Ahora hay, por ejemplo, una terapia médica con fármacos muy buena que está saliendo, liraglutide, semaglutide, otros fármacos que pueden ayudar al paciente a perder peso sin necesidad de ir a una cirugía bariátrica. ¿Ok? Eso es Ok. sumamente. Ahorita te acercas porque noto que cuando te acercas un poquitico, la voz no se interrumpe. Ahora, hay preguntas de los seguidores o de las personas que están conectadas, las vamos a responder, tengan un poquitico de paciencia, así como también les cuento a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que esta conversación va a quedar grabada para que también, si se perdieron de algo, pues puedan verlo mejor. A ver, doctor, vamos ahora con la reganancia de peso tras una cirugía bariátrica cuando la responsabilidad es del paciente. Luego hablamos de cuando la responsabilidad es de algún problema en el procedimiento como tal. Mira, lo que más debe hacer el paciente en líneas generales para evitar la reganancia de peso es adherirse al seguimiento. Un paciente que se opera y se pierde y se va y nunca más controles, aunque sean en línea, porque todos los que hacemos procedimientos bariátricos, tenemos pacientes venezolanos que vienen de afuera, pacientes que vienen de afuera y hacen procedimientos con nosotros. Eh, pero es muy, muy importante que ese paciente uno lo mantenga en seguimiento y lo mantenga pegado a uno. Esto es casi un matrimonio, lo mantiene pegado a uno y lo va supervisando y ves cómo va su evolución en función del peso, porque es mucho más fácil evitar la reganancia de peso cuando un paciente lleva 5, 6, 7 kilos reganados que cuando el paciente ha reganado 25 o 30 kilos. Por supuesto, es mucho más fácil volver a la senda del bien, como llamo yo, si el paciente se ha alejado poco, que se aleja mucho. El seguimiento Ahora, es importante. pregunto, ¿esa reganancia de peso se da una vez que ya has perdido todos los kilos? Porque me imagino que se establecen unas metas o puede suceder apenas perdiendo una cantidad no tan importante. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esa reganancia de peso? ¿Cuándo se da? Esto es lo que tú mencionas, es lo que se llama la cirugía bariátrica fallida. La cirugía bariátrica fallida tiene dos vertientes. Uno, el paciente que pierde el peso esperado y luego gana, según los diferentes autores, hay unos que dicen 50% del peso perdido, otros hablan de 20% del peso perdido, otros ganan de 15%, otros hablan de 10% del peso corporal total, etcétera. Es variable, pero el paciente que llega al peso esperado y lo que gana, y el otro es el paciente que no pierde suficiente peso. Esas son las dos vertientes de la cirugía bariátrica fallida. En cualquiera de los dos casos, la cirugía bariátrica ha sido insuficiente. O porque ha habido problemas técnicos dentro de la cirugía, o porque por alguna razón no se ha logrado el objetivo. El paciente no cumplió con la dieta, el paciente se adhirió al seguimiento, no hubo una adecuada eh, eh, guía desde el punto de vista nutricional, o la razón, o porque el paciente tiene otros problemas que no son solamente problemas de restricción, porque no se escogió adecuadamente la cirugía que se debía tratar al paciente. Hay muchísimas causas de esto, que son unas inherentes al paciente y otras al procedimiento, a la técnica, y otras que no son responsabilidad de ninguno de los dos, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones metabólicas que no se evalúan previo a realizar el procedimiento bariátrico, son muy poquitas, pero existen y que pudieran presentarse, y es una de las causas que empieza a buscar cuando este pequeño porcentaje de pacientes que está haciendo todo bien no pierde peso adecuadamente o ha reganado peso a pesar de estar haciendo todo bien. Ok, o sea que la cirugía bariátrica no es infalible. Puede dar. Absolutamente. Ok. Ahora, ¿cuáles son esas fallas en el procedimiento que llevan a la ganancia de peso? Bueno, en líneas generales, en el caso de las mangas, por ejemplo, una manga gástrica muy grande, donde se deja un remanente del fundus gástrico muy importante, pacientes que tienen un antro muy largo, porque el antro no se toca dentro de la cirugía. Cuando se hace la cirugía bariátrica, yo no hago cirugía bariátrica como tal, o bariátrica endoscópica. Cuando el antro gástrico es muy largo, el antro gástrico no debe de alguna manera modificarse en la cirugía.
durante la cirugía bariátrica por el tema de dolor de la pared. Bueno, cuando el antro gástrico es muy grande, cuando el paciente, por ejemplo, es un paciente tomador de bebidas gaseosas, eso es sumamente importante, el paciente tiene que entender que no puede tomar bebidas gaseosas. Hay varias razones. Desde el punto de vista técnico, esas son las más frecuentes en el caso de la manga y en el caso del bypass, un reservorio gástrico muy grande, una anastomosis muy grande, un asa alimentaria corta, eh, hay Hablabas un que asa por error larga. hablabas también que por error no se hayan descubierto enfermedades de base que puedan predisponer a la obesidad, ¿correcto? No es por error. Nosotros no podemos buscar el 100% de las causas de que un paciente sea obeso, ¿no? La evaluación preoperatoria uno cubre 96-97% de las causas. Cuando la ve el endocrinólogo o cuando uno pide los exámenes preoperatorios y hace su evaluación previa, uno cubre cerca del 97% de las causas metabólicas que pueden intervenir dentro de la obesidad del paciente. Ese 3% entra en exámenes muy complejos, muy específicos, que realmente no se justifica buscarlo en la inmensa mayoría de los pacientes. ¿Ok? Estamos hablando del paciente que tiene causas metabólicas, que es obeso por causas metabólicas, que es un universo de pacientes pequeños. La mayoría de los pacientes son obesos porque comen mal, porque comen mucho, comen lo que no deben, porque comen a deshoras, porque hay un trastorno alimentario que se corrige con la. Ok, entonces ahora regresemos a lo siguiente, que es el paciente que hace las cosas mal y por eso tiene reganancia de peso. Hablaba, por ejemplo, de los que consumen bebidas gaseosas, los que consumen alcohol, los que se alimentan deficientemente. Son todas esas las cosas que hacen. ¿Qué otras conductas has observado tú, de acuerdo a tu experiencia médica, en esos pacientes que recuperan parte del peso perdido? El paciente que lleva la cirugía bariátrica límite todo el tiempo en cuanto a volumen. O sea, ese paciente que quiere sentirse full todo el tiempo, lo que yo llamo los caminantes, ese paciente que se sienta a comer y el plato de comida no le cabe, entonces se lo come hasta que está lleno, se levanta, le da 2 vueltas a la mesa, caminando, la comida le baja un poco, sigue comiendo. Porque, o los pacientes que tienen trastornos por atracones, que comen mucho, 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 y pacientes que comen mucho dulce, por ejemplo, que tienen una dieta en hidratos de carbono y en almidones procesados, esos son pacientes en líneas generales que no van bien. Por eso hay que hacer una evaluación con un nutrólogo y con un psicólogo previo al procedimiento, porque ahí, y por supuesto uno tiene que verlo previamente. Uno le pregunta siempre al paciente por qué tú crees que estás gordo. Bueno, yo estoy gordo porque como mucho dulce. A mí me gusta mucho el dulce, me pierde el chocolate, por ejemplo. Otros dicen, yo estoy gordo porque como mucho volumen. Entonces, esos pacientes se pueden resolver con una cirugía restrictiva. Pero todo depende. Es que yo tomo agua y me engordo. Yo he visto pocos pacientes que engorden tomando agua, la verdad. Muy, muy poquito, creo que ninguno. Pero hay pacientes que no identifican lo que están haciendo mal. Y para eso es la evaluación previa. Para Bueno, evitar, y también algo que tú mencionaste hace un ratito atrás, quizás la no buena selección del método bariátrico a aplicar en el paciente, eso de acuerdo a también, estas características. por supuesto, hay cirugías bariátricas que son restrictivas y hay cirugías bariátricas que son restrictivas y malabsortivas, a través de las dos más frecuentes, la manga gástrica y el bypass gástrico. En el caso de la manga gástrica, si tú le quieres aplicar una manga gástrica a un paciente diabético, es la mejor opción para ese paciente. El paciente diabético debe ir a una cirugía no solamente restrictiva, sino también malabsortiva, que lo ayude a manejar su enfermedad metabólica, que es la diabetes. Entonces, si tú le haces una manga a un paciente diabético, es altamente probable que el paciente regañe peso porque no va a poder resolver la diabetes, que va a seguir absorbiendo los hidratos de carbono de manera, o sea, de manera patológica, de alguna manera, ir con su patología. Entonces, esos son pacientes que tienen tendencia a reganar peso. Hay que elegir muy bien el procedimiento bariátrico que se va a aplicar a cada uno de los pacientes. No solamente es yo te voy a hacer el que yo sé, debe ir y escoger también con el médico, y si necesita más de un médico para hacerlo,
pues debe escoger el método que mejor se aplica para cada uno de los pacientes. Ahora, aquí preguntan, si una persona se hizo la cirugía bariátrica y engordó de la cirugía bariátrica, ¿puede hacerse una segunda cirugía? Esto lo Mira, pregunta Aizari Álvarez 8495. la pregunta es, ¿puede hacerse un procedimiento de rescate o lo que se llama un procedimiento de revisión? Uh-huh. Dependiendo de la cantidad de peso que haya reganado ese paciente y de la cirugía de base que tenga, la solución puede ser una nueva cirugía o un procedimiento endoscópico. Y eso es lo que se recomienda. O sea, ¿por qué? Porque uno tiene que saber que las cirugías de revisión o los procedimientos de revisión tienen 3 veces más probabilidad de complicarse que la primera cirugía que se hizo el paciente. Desmontar y remontar un bypass gástrico tiene una tasa de complicaciones importante, sobre todo si fue una cirugía compleja, si ese paciente está muy gordo, si ese paciente tuvo una complicación de la cirugía, etc., ¿no? Entonces, para eso hay procedimientos endoscópicos en donde se reduce la boca anastomótica, en el caso del bypass, y se reduce el pouch, o se puede reestructurar la manga gástrica. En el caso de la reestructuración de la manga gástrica, mi recomendación, sobre todo para pacientes que no han reganado mucho peso, los que han reganado mucho peso no van muy bien con una o con una reconfiguración de la manga, es preferible llevarlo otra vez y así el cirujano bariátrico los bypass. Pero eso es individualizado. Lo que tiene que saber el paciente es que sí hay solución que puede ser endoscópica o quirúrgica. Depende de a quién te va a recomendar cierto tipo de métodos, pero tiene que saber que hay todo y están disponibles, ¿no? Ok, de hecho aquí otra seguidora que dice, ¿a partir de cuántos kilos se recomienda una u otra? Y es @dirocoros, la persona que hace la pregunta. Importante que ella sepa que eso va de cuántos kilos, va de cuánto te alejas tu peso ideal y de cuál es tu estatura, o sea, de tu índice de masa corporal y qué nivel de obesidad tienes. Entonces es importante que vaya con un cirujano o con una persona que se especialice en el manejo de la obesidad y el sobrepeso, un médico que se especialice en esto, para que le recomiende cuál es el mejor método para él, porque tú puedes tener 18 kilos de sobrepeso o 15 kilos de sobrepeso, pero eres diabético y tienes que hacer tu bypass. Claro. El paciente tiene 15 kilos de sobrepeso y se hace una manga. Ahora, no es lo mismo 15 kilos de sobrepeso en un paciente que mide 1,80 que 15 kilos de sobrepeso en un paciente que mide 1,45. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las causas, además del peso, por las cuales se recomienda una cirugía bariátrica? Mira, para manejo de enfermedades metabólicas, por ejemplo, esas son las principales, para manejo del peso o de enfermedades metabólicas asociadas al sobrepeso, como la diabetes, la hipertensión arterial, ese. Okay. Cosa bien Aquí, importante es que muchos pacientes asocian que está asociado el hipotiroidismo con la obesidad, pero hay pacientes que piensan que la cirugía bariátrica se va a resolver, perdón, que el hipotiroidismo se va a resolver con una cirugía bariátrica. Eso no es cierto. El paciente hipotiroideo seguirá siendo hipotiroideo a pesar de que tenga una cirugía bariátrica, tendrá que seguir tomando cirugías para la tiroides. ok. Los que tienen un tipo de obesidad emocional y mental, ¿cómo puede manejarse precisamente el peso cuando sabemos que tiene un componente complicado para que se logre el objetivo independientemente de cuál sea su condición, operado o no operado? Ahí es muy, muy, muy importante el soporte psicológico e incluso a veces psiquiátrico con antidepresivos y ese tipo de cosas porque los pacientes tienen un problema de percepción de su persona. Y en ese momento, pues, entramos en esto que llama este seguidor, que es la obesidad emocional. Entonces, ese paciente necesita apoyo y a veces necesita soporte farmacológico para poder llevar esto y verlo. Cualquier cirugía bariátrica que se haga en un paciente que tiene un trastorno de la alimentación asociado, digamos, desde el punto de vista mental, a una enfermedad mental o a un trastorno psicológico,
lo primero que hay que hacer es resolver esa parte y luego ir a la cirugía bariátrica. Debemos empezar por la cirugía bariátrica. De hecho, es una contraindicación para una cirugía bariátrica o un procedimiento bariátrico en general. A ver, esas personas que te están dando las gracias por la respuesta, soy estilo de vida, que fue la que formuló la pregunta de cómo manejar al paciente que es obeso por la emoción más que por la ingestión de alimentos, ¿no? Esa es una. Yo ahora pregunto, de todas esas personas que se operan de cirugía bariátrica, que reganan peso, ¿cuántos en porcentaje pudieran ser realmente los operables o en todo caso se pudiera reoperar al paciente o reintervenir y reinterviniendo se logra el objetivo de verdad de que él baje al peso ideal o al peso saludable? Mira, es una magnífica pregunta. Todos los pacientes son potencialmente reintervenibles. Y cuando te digo que son potencialmente, es que a todos se les puede hacer algún tipo de procedimiento de rescate. Sin embargo, es completamente necesario evaluar por qué esa persona reganó peso. Y eso debe corregirse, porque si no, la posibilidad de que ese paciente regane peso es muy alta, a pesar de una reintervención. Esos son pacientes que se hicieron un bypass y fueron y se reintervinieron y se hicieron otro, o se hicieron una manga y de esa la convirtieron en un bypass y ese bypass también lo perdieron. Porque no se evaluó de manera consciente, concienzuda de alguna manera, por decirlo así, la causa de la reganancia de peso. Y no se atacó la causa de la reganancia de peso. Eso es muy importante. Y te digo, a todos los pacientes se les puede hacer un procedimiento. En niveles más bajos, un procedimiento puramente endoscópico. En ya niveles intermedios, un procedimiento quirúrgico endoscópico que se puede hacer. Y en otros niveles, pues ya un procedimiento completamente quirúrgico, dependiendo del procedimiento. Hay las tres opciones. Ok, o sea que pudiera ayudarse a este paciente a de una manera u otra ganarle la batalla al sobrepeso. Pero yo creo que después de todo eso, sí debería enfocarse tanto el paciente como los especialistas en el tema de la relación del paciente con la comida, José, Exactamente. porque si no va 100%. a ser... Uno siempre le dice al paciente que si espera seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes y obtener un resultado diferente, es preferible que no haga nada. Porque no hay forma de que comiendo como estaba comiendo, en la cantidad, en la distribución y en la frecuencia como estaba comiendo antes, si sigue haciendo las cosas así, el resultado final va a ser exactamente el mismo. Los procedimientos bariátricos son herramientas que llevan o ayudan al paciente a llegar a su peso ideal. La responsabilidad de mantenerse en el peso ideal, en la inmensa mayoría de los casos, es del paciente, no del médico. O sea que Nosotros, pudiéramos hablar de que aquellas personas, porque las conozco, que han recurrido a una cirugía bariátrica, independientemente de su tipo, para quitarse una cantidad importante de kilos, tienen que entender que debe ser una herramienta para ayudarlos en el proceso, pero que el 70% del éxito va a depender del cambio de sus hábitos y de su conducta. Si no, no están haciendo nada, porque no lo pueden tomar como el camino fácil para quitarse los kilos de mira, más. yo doy una conferencia que es manejo endoscópico de la obesidad y el sobrepeso, que la he dado aquí, la he dado internacionalmente, y básicamente la pérdida de peso no es una meta, la pérdida de peso es un camino que no se acaba nunca. Ok. El paciente tiene que seguir por ese camino siempre y uno a veces se puede ir un poquito, se puede salir un poquito del borde, porque somos humanos y a todos nos gusta. Eh, te, todos flaqueamos en ese sentido y es muy Exacto. sabroso comer y la comida rica, la mayoría es gorda, pero es importante que entendamos que la senda es esta. Y si nos salimos ahora, bueno, volvemos a la senda enseguida, pero que salirnos hoy por este lado y luego por este lado, o por otro lado, y por otro lado, solo hace que nos mantengamos fuera de la senda y lo que hace realmente es alejarnos más cada vez. Entonces, Así. es muy, muy importante que entendamos que por eso es tan
te lo mencioné al principio, uno de los factores más importantes para evitar la reganancia de peso es un buen seguimiento y una buena adherencia al seguimiento, tanto nutricional como psicológico y médico de ese paciente para mantener un estilo de vida saludable. Ok. Ya para despedir, doctor, algo que no se haya dicho con respecto a la reganancia de peso, algo que no se haya dicho con respecto a la cirugía bariátrica y con respecto a el paciente bariátrico como tal. Mira, varias cosas. Yo creo que cosas para llevar son, uno, todo paciente bariátrico puede ganar peso realmente, aunque a veces no es su culpa, porque a veces hay problemas en la técnica, como ya lo explicamos. Dos, todo paciente bariátrico que ha reganado peso tiene opciones. Todo paciente bariátrico que ha reganado peso tiene opciones. Tres, la adherencia al seguimiento es primordial para evitar la reganancia de peso en un paciente que ha tomado la cirugía bariátrica como una opción para alcanzar su peso ideal. Y yo creo que lo más importante, como te dije desde el principio, es el paciente tiene que entender que es un cambio. Lo que lleva a la cirugía bariátrica es a ayudarnos a alcanzar nuestro peso ideal y no es la cura para la obesidad. La cirugía bariátrica no es una cura, la cirugía bariátrica es una herramienta. Entonces, eso es sumamente importante. Y ya te digo, hay opciones endoscópicas para los bariátricos que son mínimamente invasivas, ambulatorias, de recuperación muy rápida, que no tiene ningún tipo de dolor y asumiendo un riesgo absurdamente bajo. Y que pueden ser ayudas un poco más sencillas para ese proceso que para muchas personas, yo creo que para todas resulta complicado, que es el bajar de peso, sin duda. Y Sí, eso lo deben tener presente. Porque yo creo que por esa conducta que nos inculcaron de pequeños, de ligar la comida a la emoción de muchas maneras, inclusive como razón de un encuentro social, es muy complicado tener una relación saludable con el alimento. Y esa debe ser la meta, buscada por absolutamente todos los que queremos mantenernos con calidad de vida y no tener tantos achaques de salud por las enfermedades. Aquí están preguntando antes de despedir, interesante, yo tengo 20 años operada, bajé 80 kilogramos y me he mantenido. Pues magnífico. felicitaciones. Yo la felicito. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes que se hacen una cirugía bariátrica no reganan peso. Digamos, Eso es bueno también decirlo, que no nos vamos a enfocar solamente en lo malo. afortunadamente, eso es así. La cirugía bariátrica a muchos pacientes les ha resuelto la vida, ha sido una solución o una opción, digamos, válida y ha sido la opción en su vida. Estamos hablando de un universo de pacientes. Hoy en día el trending topic en todos los congresos de cirugía bariátrica es el manejo de la reganancia de peso y de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Entonces, claro, la cirugía bariátrica empezamos a verle un poco las costuras a la cirugía bariátrica. Uno de esos es la reganancia de peso. Mira, aquí hace 11 años, a veces 65 kilos y he ganado 27. Hay opciones, depende si es una manga o si es un bypass, pero hay opciones endoscópicas o endoscópico-quirúrgicas para ella. Entonces, si quieres, contacte y con todo el gusto del mundo la ayuda. Aquí dice, y ella agrega que hago alimentación sana. No, no, no es ella. Pero hay otra persona que dice, la victosa ayuda en los casos de reganancia. No sé qué es la victosa, la verdad. No tengo ni idea qué es victosa. Pues pudo haber sido que escribió mal y entonces, o el corrector le cambió la palabra o lo que fuera. Bueno, pero de Pero todas no. maneras, yo les invito a las personas que tienen preguntas, que tienen dudas, que pueden preguntarle directamente a mi invitado a través de la cuenta que está allá abajo, @DiGiorgioGastro. Igual yo voy a poner la red social de mi invitado cuando ponga para ustedes en el feed de Instagram este live completamente grabado de principio a fin. Y allí entonces ustedes buscan la cuenta y le escriben cualquier inquietud que tengan directamente al doctor Di Giorgio. Muchísimas gracias, José, Gracias a ti, por, María. por, por tu tiempo. Espero que sigas bien de salud y estuvimos hablando con el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo, especialista en enfermedades biliopancreáticas, en endoscopia terapéutica
y en un procedimiento para bajar de peso denominado banda gástrica endoscópica. Aquí mi bariátrica es de las primeras que salieron y yo tengo anillo en el esófago. Aquí dicen cuáles son los pasos a seguir para saber si me puedo operar. Que nos escriba Otra persona que dice, recomendado doctor Dillor. dice que bajó 80 kilos y sigue bien, tiene una, ves, ella dice hago alimentación sana. Eso es muy importante. Ella cambió el estilo de vida y come bien y no ha reganado peso. Entonces, No, eh, nada, hay que buscar la manera de adquirir, mantener y sostener los buenos hábitos de es salud y los correcto. buenos hábitos alimenticios. Hasta la próxima. Ah, Victoza es la liraglutida inyectada. Sí, la liraglutida inyectada, ese es el liraglutide y ahora salió uno que lo aprobó la FDA recientemente que se llama semaglutide. El liraglutide se inyecta subcutáneo una vez al día y el semaglutide se inyecta una vez a la semana. Pero bueno, esto es para evitar la reganancia de peso, no para manejar la reganancia de peso. Por eso es Ok, importante que nos mantengamos y ahí vamos. Un abrazo gracias. Preguntan por a DM. ti. Hasta la próxima. Chao.